Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día martes 3 de noviembre. Esta clase se va a dividir en dos partes. La primera voy a contarle un poco a qué se refiere esto de tipos de análisis geotécnicos, que es un aspecto fundamental cuando uno quiere identificar qué tipo de parámetros de resistencia al corte quiere utilizar en distintos problemas típicos de la ingeniería geotécnica. Y la segunda parte de la clase de hoy voy a analizar qué pasa con los empujes del agua. Hasta el momento solamente hemos visto qué ocurre con los empujes de suelo, ¿cierto? En condición geostática activa y pasiva. Muchas veces el suelo está en condición saturada o está sometido a flujo de agua en sus intersticios. Por lo tanto, es muy importante también saber evaluar apropiadamente varios casos más típicos con respecto al fluido que pueda tener en los poros. Así que voy a partir con esto, que es tipo de análisis geotécnicos. Y la pregunta que uno se hace siempre para poder establecer qué tipo de análisis debe hacer es si yo me encuentro en presencia de un problema que se puede caracterizar como drenado o no drenado, entendiendo drenado o no drenado como el comportamiento que va a manifestar el suelo. Entonces, lo que aparece acá es un ejemplo de un problema de ese tipo que corresponde a la construcción de un edificio, donde ese edificio tiene 3 pisos, tiene una fundación superficial que la señalo en verde, y esa fundación transmite cierto esfuerzo al nivel de sello de fundación, que en este caso es la superficie de ese terreno. Esa sobrecarga Q va a ser aplicada a medida que este edificio se vaya construyendo, ¿cierto? Tiene 3 pisos, por lo tanto, ustedes pueden imaginarse que la construcción es secuencial. Entonces, la pregunta primera es saber si este problema, el suelo saturado que está ahí sobre un estrato permeable, se va a comportar de forma drenada o no drenada. Entonces, esa respuesta no es directa siempre. Siempre la respuesta va a ser depende. Y depende principalmente del tipo de suelo con el cual yo esté trabajando. Si yo, por ejemplo, hiciera la misma pregunta, pero ahora en lugar de tener un suelo genérico saturado, yo les menciono más explícitamente que esto se trata de un suelo fino saturado, entonces la respuesta a lo mejor cambia y uno podría ahí hacer un mejor supuesto del que podría ser si es que no tuviera esa información. Entonces, si yo tengo un suelo fino saturado y estoy construyendo un edificio y lo estoy, como alternativa de fundación, estoy proponiendo esta fundación superficial, entonces inmediatamente yo recuerdo los cursos de geotecnia y recuerdo también que cuando yo tengo un suelo fino saturado, el proceso de asentamiento que se produce producto de la carga aplicada no es instantáneo, sino que es un proceso diferido en el tiempo, dado que el acomodo de las partículas, la tendencia al cambio volumétrico que van a tener ese material, está inhibido por el tiempo que le toma al agua en escapar de los vacíos, ¿cierto? Ese proceso se conoce como consolidación. Entonces yo ya sé que cuando es un suelo fino, el proceso, digamos, es que yo apoyo la fundación, comienzo a construir, y esa transferencia de carga hace que se generen excesos de presión de poro. Entonces, ese exceso de presión de poro ya me está diciendo que yo podría considerar ese caso como una condición no drenada de carga, en términos de lo que siente el suelo, ¿ya? No es un proceso drenado. Si fuera un proceso drenado, ese exceso de presión de poro podría disiparse rápidamente, dado que el material en ese caso tendría una permeabilidad más alta. A diferencia de lo que ocurre en el caso de suelos finos, que el material es bastante impermeable, o digamos, los suelos finos en general son muy impermeables, entonces el proceso ocurre muy lentamente. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un suelo fino saturado, ustedes ya saben, voy a tener una componente hidrostática de presiones de poro, por un lado, ahí aparecen esos diagramas en la parte derecha de la lámina. Aparece la presión de poro en el eje X y en el eje Z en la profundidad. Entonces tengo que las presiones de poro que va a haber al interior del suelo
Imagínense que yo trazo ahí una línea en el eje de esta estructura, en el suelo, y eso que está ahí en línea segmentada, punteada, segmentada, digamos, en la parte central. Entonces yo voy a tener dos componentes de presión, una presión hidrostática, que es creciente lineal, y por otro lado voy a tener una distribución de excesos de presión de poro, que va a ser máximo en el tiempo donde yo empiece a aplicar la carga, y se va a ir disipando a medida que el tiempo pasa, si es que no aumento la carga naturalmente. Entonces la suma de ambos efectos es lo que me va a dar cómo evoluciona la presión de poros en el tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que dice ahí, la construcción rápida del edificio podría inducir en el suelo saturado un comportamiento no drenado. ¿Ya? Entonces, sería súper distinto si este proceso se hace en forma lenta. Entonces yo podría a lo mejor construir el primer piso, dejar que pase un tiempo, se generan presiones de poros, se disipan, después construir el segundo y así sucesivamente en forma lenta, tratando de hacer que este proceso sea una combinación de pequeñas cargas no drenadas, pero que en el tiempo van drenando. Entonces eso sería podría ser una alternativa. El problema de esa alternativa es que a lo mejor los tiempos de construcción se extienden demasiado, considerando que los tiempos de drenaje del suelo a lo mejor son bastante largos. Y a lo mejor una solución de ese tipo es económicamente infactible. La construcción lenta del edificio permite que los excesos de presión de poros en el suelo se disipen y el problema se puede considerar drenado. Claro, en ese caso, como les comentaba, todo va a depender de la relación entre la velocidad de carga y qué tan rápido pueda el suelo drenar. Ahora, los suelos finos en general drenan tan excesivamente lento que por muy lento que sea el proceso constructivo, de todas maneras se generan presiones de poro. Entonces es muy fácil estar en una condición no drenada. Si van teniendo dudas en el camino, me detienen y yo encantado puedo responder preguntas. Ahora si nos pasamos a otro caso similar, digamos, en el sentido de que es la misma estructura que se está construyendo con una misma solución de fundación superficial, se transmite la misma carga Q, pero en este caso en vez de ser un suelo fino se trata de una grava saturada. ¿Ya? Aquí también, si es una grava saturada, un caso muy extremo y muy distinto al anterior, lo que ustedes tienen que pensar es que la grava tiene una conductividad hidráulica mucho más grande, por lo tanto este proceso que yo les comentaba en el caso del suelo fino, que ocurre en forma muy lenta, acá puede ocurrir en forma muy rápida. Entonces casi indistintamente de la velocidad con la cual se genera el proceso de construcción, las gravas van a ser capaces de drenar cualquier exceso de presión de poros. ¿Ya? En este caso entonces no habría problema de estar en una condición no drenada y a lo mejor yo podría considerar que el suelo se va a comportar drenado casi la mayoría de las veces. ¿Ya? O sea, por muy rápida que sea la carga, a lo mejor siempre va a drenar. Entonces tenemos por un lado el caso súper extremo y claramente no drenado, que es el de los suelos finos saturados, y por otro lado el de las gravas o suelos gruesos saturados. Ahora, ¿qué pasa si estamos en una condición donde el material de fundación no es ni un suelo fino ni una grava, sino que puede ser una arena? Y esta arena a lo mejor puede tener un cierto contenido de fino, qué sé yo, puede variar desde una arena con poco fino hasta a lo mejor una arena con 20-30% de fino. Entonces en esos casos, donde los materiales ya no son ni tan excesivamente finos ni tan excesivamente gruesos, la pregunta no es tan obvia, o la respuesta más bien a la pregunta no es tan obvia. Podría ser que en algunos casos el material se comporte en forma drenada y en otras podría comportarse no drenado. Y eso va a depender generalmente mucho más fuertemente de la velocidad de aplicación de carga. Entonces, si este edificio de 3 pisos se construye en forma lenta, obviamente hay que hacer los cálculos para ver si esto se puede considerar lento en relación a la capacidad de drenaje del material. Si esto se hace lento, entonces el proceso sería drenado. ¿Ya? Si este proceso, en cambio, se hace en forma rápida, sería un proceso no drenado. Entonces, el mismo material podría claramente comportarse de cualquiera de esas dos formas. Existen cargas que son claramente
o que son, digamos, es mucho más fácil que el material se comporte no drenado, ¿ya? Como por ejemplo cargas sísmicas, producto de terremotos. Esas cargas en general tienen alta frecuencia, por lo tanto es más fácil que el material responda en una condición no drenada, un material de este tipo. Ahora, después de que yo soy capaz de seleccionar la condición en la cual va a responder el suelo, eso es lo primero, ¿cierto? Después de haberme hecho esta pregunta, ¿cómo es la velocidad de aplicación de carga con respecto a la velocidad de drenaje? O qué es lo que es lo mismo, los tiempos de carga con los tiempos de drenaje. ¿Cierto? Después de haberme hecho esta pregunta, lo que tengo que responder es, bueno, si estoy en el caso no drenado, en el caso drenado, ¿qué parámetros utilizo? ¿Cierto? Yo ya sé más o menos que quiero analizar esa condición. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, para responder a esa pregunta, pongámonos en el caso en que estoy analizando nuevamente este suelo de fundación donde tengo una arena saturada. Dado que tengo una arena saturada, voy a tener una presión hidrostática de presiones. ¿Ya? Eso es indiscutible. Y dado que estoy en una condición drenada, entonces estoy asumiendo que todos los excesos de presión de poros se pueden disipar rápidamente. Entonces, en ese caso, para poder hacer los análisis de este caso, que es un caso de fundación, digamos, que no es algo que ustedes lo hayan visto aún, pero lo van a ver, y intuitivamente es un problema bastante estándar en geotecnia. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que usar resistencia definida por los parámetros de resistencia al corte que ya vimos, que son 6 phi. 6 phi son estos parámetros que ustedes pueden obtener a través de ensayos de laboratorio, ya sean corte directo, ensayos triaxiales, corte simple, eventualmente si tuvieran acceso. Y por otro lado, la rigidez también la pueden considerar en parámetros drenados. Ustedes no han visto todavía conceptos, parámetros de rigidez o estimación de parámetros de rigidez, ¿ya? Les comento que cuando uno analiza un material, el comportamiento de un material va a estar definido por principalmente dos variables. Una variable es qué tan su curva de tensión de deformación, ¿sí? qué tan rígida, qué tanta resistencia a la deformación ejerce o es capaz de manifestar. Y por otro lado, cuánto resiste el material. ¿Ya? Entonces, en ambos casos se utilizan parámetros drenados y se debe diseñar con parámetros 6 phi. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso no drenado? ¿Qué parámetros se utilizan? Y aquí es más fácil analizar el caso del suelo fino, donde ustedes ya vieron que teníamos la distribución hidrostática más el exceso de presión de poro. Entonces aquí la respuesta es más difícil, ¿ya? Y la respuesta depende de una pregunta. Y la pregunta es la que aparece ahí. Yo sé que estoy en condición no drenada, como en este caso, ¿cierto? Tengo el suelo saturado con una presión hidrostática y sé eventualmente que voy a tener un exceso de presión de poros delta U que va a estar dado por la aplicación de la carga misma. Entonces la pregunta es, ¿puedo determinar estas presiones de poro con algún nivel de precisión? ¿No? Probablemente la hidrostática sí, de todas maneras, pero no estoy tan seguro de que siempre pueda determinar los excesos de presión de poro. ¿Ya? Porque esa distribución que aparece ahí en la lámina al menos, yo la calculé considerando una teoría unidimensional. Unidimensional considerando la línea central del edificio. Y para eso yo podría asumir una distribución, digamos, dada por las ecuaciones de flujo unidimensional. Pero no siempre tengo la capacidad de hacer ese análisis o no siempre tengo la capacidad de hacer una simplificación de ese tipo. O tengo software o tengo la caracterización del material detallada para poder hacer una estimación de la distribución de presión de poro. Entonces, si la respuesta a esa pregunta es no tengo la precisión para definir la distribución de presión de poro en el medio, entonces en esos casos lo que se recomienda es usar la resistencia no drenada del material, el S sub U, y también utilizar una rigidez no drenada, que en este caso está caracterizada por un SU, es un módulo de deformación no drenado. La U quiere decir undrained, ¿cierto? En inglés. Cuando uno hace y utiliza ese approach, eso se conoce como análisis en esfuerzos totales. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman análisis de esfuerzos totales? Porque a mí ahora no me interesan conocer los esfuerzos efectivos, porque no conozco las presiones de poro, ¿no? Esa es la respuesta, digamos. No tengo la capacidad de resolver
apropiadamente las presiones de poro. Entonces, al no poder resolver las presiones de poro, tampoco puedo estimar los esfuerzos efectivos. Recuerden ustedes que la definición de esfuerzo efectivo es esfuerzo total menos presión de poro. Entonces, si no tengo la capacidad de resolver la presión de poro, entonces no tengo cómo conocer los esfuerzos efectivos. Y eso implica que yo debo trabajar todos estos problemas en esas condiciones con esfuerzos totales. ¿Ya? Entonces, por eso se conoce como análisis de esfuerzos totales. Y se utiliza la resistencia no drenada SSU, la mejor estimación para el material, y la rigidez no drenada, que la denomino SU en ese caso. Ese es un caso súper común, digamos. La segunda respuesta a esta pregunta de si conozco con algún nivel de precisión las presiones de poro del problema es que sí las puedo conocer, ¿ya? Utilizando a lo mejor un software, una aproximación del problema, ya sea unidimensional, bidimensional, cualquier tipo. Si la respuesta es sí, entonces ahí puedo usar la resistencia definida por los parámetros de resistencia al corte que ya vimos en el caso anterior, que son 6 phi, ¿ya? Y la rigidez definida para parámetros drenados. ¿Por qué puedo usar 6 phi? Bueno, este análisis se llama análisis en esfuerzo efectivo, porque si conozco las presiones de poro, entonces sí puedo evaluar los esfuerzos efectivos, ¿ya? Esfuerzo efectivo es esfuerzo total menos presión de poro. Por lo tanto, si conozco las presiones de poro, puedo evaluar los esfuerzos efectivos. Entonces hago el mismo análisis que en el caso drenado, pero incorporando la presión de poro, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, siempre que puedo conocer las presiones de poro, ya sea un problema drenado o no drenado, puedo hacer un análisis en esfuerzo efectivo. Si es un problema no drenado y no conozco las presiones de poro, hago un análisis en esfuerzos totales, ¿ya? Entonces, esa distinción es fundamental y siempre genera confusión, ¿ya? Entonces, alguna gente confunde no drenado con esfuerzo total inmediatamente y condición drenada con análisis de esfuerzo efectivo. No siempre es así, siempre va a depender de si soy capaz de evaluar o no las presiones de poro. Una consecuencia de este análisis y de la determinación de si voy a utilizar un análisis en esfuerzo efectivo o en esfuerzos totales, es lo que aparece en esta lámina. Lo que nosotros vimos en el caso del criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿sí? Nosotros establecimos que el esfuerzo de corte máximo, tau, es una línea recta en este espacio tau sigma, donde esa línea recta está definida por un coeficiente de posición que le llamamos cohesión y un ángulo de fricción interna que es el ángulo de inclinación de esa recta. El criterio de Mohr-Coulomb en tal caso es tau igual c más sigma por tangente de phi, donde sigma es el esfuerzo normal, ¿cierto? Eso lo sabemos cómo determinar esos parámetros en el laboratorio. Entonces, si yo hago un análisis en esfuerzos efectivos, utilizo directamente esa expresión, dado que el sigma, ahí eso en realidad es el sigma efectivo, ¿no? Yo lo puedo evaluar tanto en caso drenado como no drenado, si conozco las presiones de poro. El problema es que cuando yo estoy en el otro caso, estoy haciendo análisis en esfuerzos totales, yo les dije que en ese caso había que utilizar la resistencia no drenada. Entonces, cuando uno utiliza la resistencia no drenada, eso es equivalente a considerar el criterio de Mohr-Coulomb haciendo la cohesión igual al SSU y el ángulo de fricción igual a 0. ¿Ya? ¿Qué nos da eso? Una línea horizontal. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que independiente del esfuerzo normal, el esfuerzo de corte máximo que va a resistir el suelo va a ser siempre SSU. Entonces, muchas veces los programas computacionales, por ejemplo, para poder analizar esta condición en esfuerzos totales, lo que uno hace es el truco de considerar que la cohesión es la resistencia no drenada, SSU, y el ángulo de fricción es nulo. ¿Ya? De esa manera uno recupera o puede hacer análisis en esfuerzos totales utilizando software. Este truquito se utiliza bastante
Se utiliza bastante en lo que vamos a ver en este curso, de hecho, en análisis de estabilidad de muros y además en análisis de estabilidad de taludes. Y la principal consecuencia, y esto quiero que les quede súper claro, es que en el caso de análisis de esfuerzos totales, donde el tau es igual a SSU, la resistencia no depende del esfuerzo normal. O sea, básicamente es una constante. Lo interesante es ahora cómo yo defino esa constante. Esa constante yo la podría definir única para el material. Digo ya, todo este suelo, por ejemplo en el caso anterior, ¿ya? Todo el suelo de fundación tiene el mismo SSU. O podría ir un poco más allá y decir, mira, en realidad yo sé que el índice de vacío del material en la superficie es distinto al índice de vacío en profundidad. Por lo tanto, yo voy a definir un SSU que es variable en profundidad, dado que el índice de vacíos cambia. Entonces, ese tipo de distinciones también se puede hacer. Hay una mano levantada por acá de... Dame un segundito que tengo esto en otra ventana. Giovanni tiene una pregunta. Cuéntame, Giovanni. Hola, profe, sí. Me imagino que para el caso no drenado, cuando obtuvo ese valor de S sub U, lo sacó en base al ensayo triaxial, me imagino, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en ese caso, ¿por qué no podría saber el exceso de presión de poros también si como que va intrínseco a ese ensayo? Ujú. Ya, gracias por la pregunta, Giovanni. Entonces, lo que pregunta Giovanni es, ¿por qué está preguntándome si yo conozco la resistencia no drenada en un ensayo triaxial, donde supuestamente mido las presiones de poro? ¿Por qué no puedo utilizar esa presión de poro en el problema real? Bueno, lo que ocurre, Giovanni, es que el ensayo triaxial representa el comportamiento de un elemento, una probeta, ¿cierto? Esa probeta tiene cierta densidad de preparación o densidad natural, depende de cómo hayas obtenido esa muestra. Después lo que hace es seguir el procedimiento, que es confinarlo a cierto nivel. Este confinamiento se hace permitiendo que la muestra cambie de volumen, ¿cierto? Una consolidación isotrópica. Y después de eso viene la aplicación del esfuerzo desviador, de tal manera que se generan presiones de poro, lo que hace que en el fondo la trayectoria de esfuerzos totales diverja de esfuerzo efectivo y te va a dar una resistencia no drenada. Esa resistencia no drenada, como tú bien dices, va a estar asociada a una cierta presión de poros. Eso es efectivo. Entonces, la conclusión que sale de ese ensayo triaxial es que para el índice de vacíos al cual se ensayó esa muestra, yo voy a tener una cierta resistencia no drenada. ¿Ya? Porque es el índice de vacíos el que define esa resistencia. ¿Ya? ¿Por qué dirán ustedes? Porque en el fondo lo que hago para realizar este test es cerrar las válvulas que permiten el ingreso y la salida de agua o el cambio volumétrico. Este ensayo se realiza a un volumen constante. Entonces, para ese índice de vacío en particular, yo voy a tener esta resistencia no drenada. Eso es el ensayo triaxial. ¿Ya? Es producto del confinamiento y la aplicación del esfuerzo vertical desviador, es que se produce ese tipo de exceso de presión de poro. Cuando yo estoy analizando un problema real como el que aparece aquí en la lámina, una fundación sobre un suelo, tengo que imaginar que todos los elementos, voy a hacer un zoom acá, si yo dividiera esto, por ejemplo, en muchos elementos de suelo, lo voy a hacer así como una grilla nomás para que sea más fácil de entender. Si yo divido en una grilla y trato de estimar cuál es el estado de esfuerzo de cada uno de esos elementos, cada uno de esos elementos va a tener un estado de esfuerzo distinto. Entonces imagínate que aíslo, no sé, pues este de acá. Ese elemento va a tener un sigma B y va a tener un sigma H1 y un sigma B1. Si tomo uno más al centro, por ejemplo este de acá, ese va a tener otro estado de esfuerzo distinto. Y así, todo ese medio va a tener elementos de suelo que van a estar sometidos a distintos niveles de esfuerzo.
que parten de una condición geostática todos antes de que se aplique la carga del edificio, pero una vez que se aplica esa sobrecarga Q en la superficie, todos los esfuerzos verticales van a cambiar y todos los horizontales van a cambiar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si todos están sometidos a distintos niveles de esfuerzo, también, en una condición no drenada, todos van a desarrollar cambios de presión de poro en distintas direcciones. Aumentos, reducciones, etc. Entonces este va a seguir una distribución de presión de poro U2 en el tiempo. Este va a tener una distribución de presión de poro U delta U1 en el tiempo. Porque naturalmente están sometidos a estados de esfuerzos distintos. De hecho, si tú analizas esos estados de esfuerzo, muchos de ellos probablemente ni siquiera sean como los triaxiales convencionales que hemos analizado, donde el triaxial convencional es esfuerzo horizontal constante y esfuerzo vertical que aumenta. En un caso más real, probablemente esa condición no se dé. Tú tengas lo mejor que tanto el esfuerzo horizontal como el vertical aumentan a la vez. Uno a lo mejor aumenta más que el otro. Incluso podría ser que en algunos casos el horizontal se relaje y el vertical aumente, o el horizontal aumente y el vertical se relaje. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con conocer las presiones de poro? Conocer las presiones de poro quiere decir conocer la distribución y el aumento de presiones de poro de todos esos elementos en el problema real. Que es súper distinto a conocerlo en un ensayo de laboratorio en una condición súper particular de carga. Por eso que no lo puedo usar. Cuando yo me refiero a conocer la distribución de presiones, me refiero a eso, a este caso en particular, conocer la distribución completa. ¿Ya? Simplificada o no, simplificada con una metodología analítica, ¿cierto? Numérica, a lo mejor para una condición de largo plazo, ni siquiera una condición transiente. Entonces, cuando tú piensas en esta complejidad de un problema real donde necesitas conocer un campo de distribución de presiones, a diferencia de lo que sería un elemento en laboratorio, no tienen nada que ver. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, en ese caso, lo que nos entrega el laboratorio, como resultado en términos del S sub U, termina siendo un poco irreal por toda la razón que me dijo al final. Entonces, ¿cómo sé si ese valor realmente es un valor conservador o derechamente irreal y perfectamente mi obra puede fallar debido a que ese valor es mucho menor a lo real? Exactamente. A eso me refiero con tratar de determinar un SSU que sea representativo. ¿Ya? Y ahí tú tienes que usar el juicio, el criterio. Una alternativa, por ejemplo, sería decir, bueno, yo voy a considerar que la resistencia del problema que me interesa está... porque, a ver, te comento más o menos, cuando uno tiene un problema de fundación, eh, dependiendo del ancho de la fundación, va a ser la zona de influencia del suelo, en el suelo. ¿Ya? O sea, imagínate que si tuvieras un depósito súper súper espeso, digamos, 100 metros, y tú pones una fundación de 2 metros, claramente a 100 metros de profundidad el efecto de la fundación ni la vas a sentir, ¿no? Porque está muy profundo. No hay influencia de esa carga tan profunda. Entonces claramente me interesa una zona más cerca de la superficie que es en torno a más o menos el ancho de la fundación o 2 veces el ancho de la fundación. Entonces yo en ese espacio tengo que tratar de determinar, por ejemplo, cuál podría ser el índice de vacío representativo del material. Y en función de ese índice de vacío yo podría estimar una buena resistencia no drenada que sea representativa. ¿Ya? O sea, ahí a lo mejor puedo usar un valor constante. Y yo decir, mira, en realidad este podría ser promedio, pero como no estoy tan seguro lo vamos a reducir quizás. Puedo hacer cosas por el estilo. Otra alternativa sería, mira, yo en realidad, dado que este material va a cambiar su resistencia no drenada en profundidad, voy a utilizar una expresión que me permita relacionar la resistencia no drenada con el esfuerzo vertical efectivo. Entonces hay varias expresiones que nos permiten estimar el S sub U sobre sigma B. Eso es una constante. Entonces si conozco el sigma B, puedo calcular el S sub U. ¿Ya? Pero efectivamente, o sea, todo esto, o sea, de hecho, si incluso lo hago en forma drenada, si hago un análisis en forma drenada y quiero estimar los parámetros resistentes del material, también voy a tomar 3 muestras, las puedo preparar de alguna forma en laboratorio
y voy a suponer que eso es representativo del terreno, siendo que en el terreno a lo mejor puedo tener muchas otras condiciones que no son las mismas que las que ensayé en el laboratorio. Si eso lo hago, digamos, si lo hago a través de una metodología en laboratorio, ¿ya? Más adelante en el curso vamos a ver que también existen metodologías para poder estimar la resistencia en terreno, in situ, con métodos invasivos, por ejemplo, ¿ya? Métodos de penetración, por ejemplo. Entonces siempre en ingeniería geotécnica está esta pregunta de, claro, yo tengo que caracterizar este medio, tengo que caracterizar su resistencia, su comportamiento mecánico, y generalmente tengo pocos puntos para poder hacerlo. Entonces yo tengo que saber desarrollar la capacidad de saber o de establecer si las condiciones en las cuales yo estoy ensayando el material para poder determinar los parámetros son realistas o no, o son conservadoras, ¿cierto? Entonces mucho de lo que uno debe desarrollar en esta disciplina y lo que debe, digamos, y lo que encarga cuando pide ensayos o estudios de este tipo, porque no necesariamente todos los que están tomando este curso, por ejemplo, van a ser especialistas en esto, claramente no. Lo que sí tienen que saber es qué es lo que deben encargar, cuál es el nivel de complejidad, dónde está la complejidad, y en función de eso tomar una decisión apropiada, de si contratar a un especialista, contratar a una empresa, en qué me tengo que fijar, qué es lo que debería encargarle, qué es lo que me deberían entregar ellos, ¿cierto? Entonces, como tú dices, Giovanni, efectivamente todas estas preguntas son las que uno en algún momento ya con la experiencia va teniendo la capacidad de resolverlas más fácilmente. Hay mucha incertidumbre en esto. A diferencia de otras disciplinas que yo conozco exactamente el material del muro, por ejemplo. Sé los áridos, sé la cantidad, la razón agua-cemento, qué sé yo, sé la resistencia a la compresión. Incluso puedo a lo mejor conocer la estadística de eso. Acá, a diferencia de eso, tengo mucha más incertidumbre. No conozco el medio, estoy tomando muestras que yo pienso que son representativas. A veces no tengo la capacidad de tener una descripción súper detallada del suelo, de sus propiedades, etc. ¿Te queda más o menos claro de qué se trata? Sí, profe. Ya, Además, buenísimo. súper interesante. Qué bueno que te parezca interesante. Puede ser un poco abrumador al Profesor, principio. una pregunta. Sí, sí. ¿Quién está? Chejem. Sí, Hola, Chejem. sí. A ver, se comentó ahorita que la resistencia drenada del suelo generalmente se toma, perdón, la no drenada, se toma con un ángulo de fricción igual a cero. ¿Eso eso es así o es un procedimiento conservador, digamos, para considerar resistencia no drenadas de suelo? O sea, considerar que la resistencia del corte solamente es su U. Ese es U, quiero decir, allí en la Claro, línea azul. claro. Sí, lo que traté de explicar, Chejem, es que esto es un truco matemático. ¿Ya? Entiéndalo de esa forma, es un truco matemático. Estoy haciendo uso del modelo Moore-Coulomb con parámetros apropiados para poder resolver un problema. ¿Ya? Y el supuesto detrás de esto, y el truco, digamos, es considerar que la cohesión es S sub U y el ángulo de fricción es igual a cero. ¿Ya? No quiere decir que el material no tenga resistencia friccional. No quiere decir eso. Simplemente está diciendo que es una forma de incorporar en un modelo constitutivo, por ejemplo, un análisis de esfuerzos totales. ¿Ya? O sea, estoy diciendo aquí el material independiente de la presión de poros que se genere, ¿cierto? Independiente de la presión total a la que esté sometida, siempre va a tener la misma resistencia. Entonces, por eso, véanlo como un truco. Cuando esté en un software, y lo vamos a ver más adelante en el curso, le pregunten, ¿qué modelo constitutivo quiere usar? Y la opción sea Moore-Coulomb. Hay otros más, digamos, pero Moore-Coulomb se utiliza bastante. Moore-Coulomb, ya. No le va a preguntar si quiere hacer un análisis en esfuerzos totales. Es súper raro que le pregunte eso. Pero yo sé que quiero hacer un análisis en esfuerzos totales. Y sé que la resistencia del suelo en esa región, por lo menos, es S sub. Entonces, ¿cómo lo hago? Para decirle al software, por favor, considera que la resistencia al corte de este material es una constante. Como el software no tiene cómo ser capaz de discernir esa condición, entonces uno lo hace bobo, digamos, lo engaña y le dice, mira, yo voy a usar un modelo de Moore-Coulomb
donde la cohesión la voy a asumir S sub U y el ángulo de fricción lo voy a considerar cero. Entonces, de esa forma, el software va a entender que, indistintamente del nivel de confinamiento, la resistencia siempre va a ser única. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que ese material tenga, digamos, filosóficamente, no quiere decir que ese material no vaya a tener resistencia al corte. ¿Ya? Si tiene resistencia al corte friccional, ¿ya? Tiene un phi distinto a cero. Lo que pasa es que la condición que estoy analizando es muy particular. Y bueno, la discusión que viene después, como discutíamos anteriormente, es si es ese sub el adecuado o no. ¿Ya? ¿Es conservador? ¿Es representativo? ¿Puede ser considerado constante para esa región de suelo o no? ¿Ya? Esa es una pregunta, digamos, que uno como diseñador, como verificador, digamos, de alguna estructura geotécnica siempre tiene que preguntarse. ¿Ya? A lo mejor tengo que discretizar más la región, si una región, digamos, por decir algo, 10 metros de altura, a lo mejor me conviene hacer capas más delgadas y a cada una de esas capas ponerle un S sub distinto, siguiendo esta metodología. Esto que ahora estamos discutiendo en términos conceptuales, lo vamos a ver súper concretamente más adelante. En el caso de muros de contención, se verifica, digamos, en todos los diseños donde los materiales se puedan comportar no drenados, uno tiene que a veces verificar esa condición. Y en el caso de estabilidad de taludes es lo mismo. Hay casos que los taludes podrían comportarse no drenados, entonces yo, a través de software, que les vamos a ir a hacer una tarea en un software que se llama GeoStudio, en esa tarea ustedes van a tener que hacer algunas verificaciones de este tipo y van a entender, digamos, de lo que les estoy hablando, y probablemente ahí van a tener que volver a este video y revisarlo un poco más en detalle. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro? Chequen, ¿queda claro? Sí, bastante. Ya, súper, qué bueno, qué bueno. Bueno, acá me salté una lámina que un poquito más... Sí, no creo que valga la pena explicarla ahora, pero aparecen aquí un listado de problemas que se pueden considerar como drenados en arcilla. Entonces, primero hay un terraplén construido lentamente en capas sobre un depósito de arcilla blanda. ¿Ya? Lentamente quiere decir que se pone una capa, se deja pasar un tiempo que se disipen las presiones de poro, después se pone otra capa y así. Entonces, por el hecho de hacerlo lento, aunque la arcilla esté saturada, el proceso se puede considerar drenado. También eventualmente podría ser un embalse, como el que aparece en la figura del medio, con un flujo permanente. ¿Ya? Con un flujo permanente. Esa condición también uno a veces la verifica en condición drenada. ¿Ya? ¿Por qué les muestro estos ejemplos? Porque muchas veces hay problemas que no es tan claro si es drenado o no drenado, o hay ciertas condiciones en el tiempo que son drenadas y otras que son no drenadas. Entonces lo que les muestro acá son aquellas condiciones que se verifican en forma drenada, que corresponden a etapas de la vida útil de una geoestructura que son más o menos estándar. ¿Ya? Entonces, todo lo que se hace lento, todo lo que es condición permanente en el largo plazo, se debe verificar en condición drenada. Por ejemplo, la estabilidad del embalse que aparece ahí, estabilidad de taludes, ¿cierto? Ahí aparece una superficie de falla, que podría ser una potencial superficie de falla de ese sistema. Cuando uno hace el análisis de esto, lo tiene que hacer para una condición drenada, con flujo permanente. También tiene que verificar, otra verificación es la resistencia no drenada de esa geoestructura. Entonces, en muchos casos uno tiene que verificar ambas condiciones para distintas etapas de la vida de la estructura. ¿Ya? No siempre es una o la otra, sino que a veces son las dos que uno tiene que verificar para distintos casos. Y la última es una excavación en el largo plazo, un talud natural también, que está permanentemente en esa condición. Después, caso de drenado, problemas drenados. ¿Qué era lo anterior? Me parece que me equivoqué. Este debería ser no drenado. El título debería ser ejemplos de problemas no drenados en arcilla. El crecimiento de un terraplén después de la consolidación de la primera capa, si uno lo hace rápido, se puede comportar no drenado.
el rápido descenso del nivel de agua en un embalse. Eso también puede hacer que falle el sistema hacia el embalse. Y la construcción rápida de un relleno sobre un talud natural. Son condiciones típicas no drenadas. Y bueno, la tablita final de alguna manera trata de sintetizar esta discusión en forma más racional, más ordenada. Aparecen 4 casos. El primer caso es, la primera columna más bien, menciona el número del caso, el segundo el tipo de comportamiento del material. Entonces aparece drenado, drenado, no drenado, no drenado. El tipo de análisis que se utiliza, el modelo de falla, que los 3 primeros, fíjense que es Mohr-Coulomb típico. El último es el Mohr-Coulomb engañado, ¿cierto? Donde el tau es igual a S sub U. Y la observación, es decir, a qué caso corresponde. Si puedo conocer los esfuerzos efectivos, si puedo conocer las presiones de poro, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos hablado acá, de alguna manera, si ustedes lo quieren tener ahí en un pequeño recorte y tener a la vista para poder conocer si están en un caso, en un análisis de esfuerzo efectivo totales, o si pueden aplicar más bien un análisis de esfuerzo efectivo totales, lo pueden tener ahí a la vista y consultar y hacer esa verificación, qué parámetros utilizo, qué debo conocer o no. ¿Ya? Es más de lo mismo, así que no lo voy a repetir. Ya, no sé si tienen más dudas sobre esta presentación para pasar a la siguiente. Parece que no. Bueno, el tema que vamos a ver a continuación es el efecto del agua, o más bien empujes de agua sobre estructuras de contención. Ya hemos visto hasta el momento que los empujes de suelo son principalmente de 3 tipos. El tipo geostático, que es cuando la estructura no se mueve con respecto al suelo. El segundo es el tipo activo, que es aquel en que el desplazamiento de la estructura de contención va en la dirección contraria a donde está el relleno. ¿Cierto? Si el relleno aquí está a la derecha, por ejemplo, y la estructura de contención está acá, si esto se llegara a mover hacia la izquierda, lo que se desarrolla es el empuje activo. Por el contrario, si el movimiento es en la otra dirección, se desarrolla el empuje pasivo. Y sabemos ya que existen 2 principales teorías para poder establecer estos empujes. Una que es basada en esfuerzos admisibles, que es la teoría de Rankine, y el otro que es basado en mecanismos cinemáticamente admisibles, que es la teoría de Coulomb. Entonces, cualquiera de las dos, digamos, para ciertos casos nos permiten establecer cuál es el empuje de suelo sobre estructura de contención. Bueno, lo que ocurre en la realidad es que siempre, bueno, la mayoría de las veces o en muchas ocasiones el suelo no está en condición seca y húmeda, sino que está en condición saturada. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo yo puedo ahora incorporar el efecto del agua en los empujes. Cómo se cuantifica esa componente. Entonces, para eso vamos a analizar algunos casos típicos, partiendo de los más simples, para que ustedes puedan evaluar ese empuje, ¿ya? Entonces, la condición que vamos a analizar primero es un muro que está completamente sumergido, ¿ya? Ese muro es la parte, el muro, digamos, eso que está churado. Lo que tienen a la izquierda es el relleno, donde está el arbolito arriba, eso es el suelo. Y ese suelo tiene como propiedades, digamos, tiene un ángulo de fricción interna, tiene una cohesión nula, tiene un peso específico saturado. Esos son como los parámetros que necesitan para evaluar este caso. Y además, todo ese material está saturado. Y lo que está a la derecha, ¿cierto? Sería espacio libre, pero aquí, digamos, el caso que estamos analizando es considerando que ese lado también está saturado, está lleno de agua, digamos. Esto sería como el borde costero, si lo quieren ver de alguna forma. Es una situación bastante particular. No sé si ocurrirá mucho en la realidad, pero nos va a permitir establecer algunos conceptos para poder analizar el caso siguiente. Bueno, y la parte, este muro, digamos, es súper simple, debería ser algo así como un muro gravitacional. Solo por simplicidad lo dibujé así recto, es bastante poco realista quizá, también es bien esquemático, porque en realidad un muro real, a lo mejor si es gravitacional tendría otra forma, podría ser cantilever, podría ser trapezoidal,
podría ser a lo mejor, qué sé yo, enterrado incluso, pero aquí vamos a considerar que el suelo de fundaciones está a una profundidad H. Entonces, esta condición que ustedes están viendo acá, donde el agua está tanto a la derecha como a la izquierda, se considera como una condición hidrostática. Aquí no hay flujo de agua, no hay flujo desde el suelo saturado hacia la parte libre. Está todo en equilibrio, digamos. Por el hecho de estar en equilibrio, eso quiere decir que la estructura de contención está siendo sometida a un esfuerzo hidrostático por la derecha y un esfuerzo hidrostático por la izquierda. Entonces, si la distribución es la misma por ambos lados, el efecto neto del agua en este caso no existe, es cero, ¿ya? Lo único que podría existir a lo mejor es una supresión, ¿ya? Entonces quiere decir que el peso del muro completo debería calcularlo no con el peso total, sino que con el peso efectivo. Eso ustedes ya lo saben del curso de fluido. Y lo interesante en esta condición es que cuando yo evalúo el empuje del suelo, ¿ya? Y aquí fíjense que hay una salvedad, es que sí se considera que hay roce entre el suelo y el muro. Ese roce va a estar caracterizado por un ángulo de fricción, aquí que se llama delta. Entonces, tangente de delta sería el coeficiente de fricción entre el muro y el suelo. Eso entonces, es distinto de cero. Y por el hecho de ser distinto de cero es que cuando uno quiere calcular la distribución de esfuerzo es un triángulo, ya sabemos que es triangular, pero con una inclinación delta con respecto a la horizontal. Y cuando uno quiere calcular el empuje, fíjense, la expresión para calcular el empuje P sub A va a ser un medio de gamma boyante, donde el gamma boyante es el peso saturado del suelo menos el peso específico del agua, por la altura al cuadrado por el coeficiente de empuje activo, K sub A, ¿ya? Ese coeficiente de empuje activo, dado que hay roce entre el suelo y el muro, ustedes lo pueden calcular con las expresiones de Coulomb, ¿ya? Este de acá. Se puede calcular con las ecuaciones de Coulomb que vimos en la clase pasada. Y ese P sub A lo que representa en el fondo es la integral de esa distribución triangular. Dado que la distribución se considera inclinada, producto de este coeficiente de fricción que existe entre el muro y el suelo, entonces el P sub A también está inclinado a un ángulo delta. Y actúa a un tercio de la base. O sea, si la altura total es h, entonces actúa a h tercios desde la base. ¿Ya? Entonces lo importante acá, a diferencia del caso seco, en el caso seco, si no hay agua, por ejemplo, en vez de utilizar el gamma boyante, uno utilizaría el gamma seco, el peso específico seco del material. Si el material estuviera húmedo en lugar de estar saturado completamente, uno utilizaría peso específico húmedo. ¿Ya? Aquí por el hecho de estar saturado, tengo que usar el gamma boyante. Y las presiones de poro, las presiones del agua, en este caso, nuevamente repito, se cancelan porque son uno por la derecha y uno por la izquierda. Entonces, básicamente, lo único que hace que este sistema tienda a desestabilizarse es el efecto del empuje del suelo, solamente el suelo. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro? Vamos a pasar al siguiente. Este podría ser un caso más realista, ¿ya? En que en realidad el nivel del agua no está hasta la superficie, sino que está más bien un poco más abajo, ¿no? Si consideramos que H' es la altura de esta columna de agua desde la base hacia arriba, fíjense que ahora, producto de que la parte del suelo que está sobre el nivel freático, ya este es el nivel freático, el nivel freático se define como el lugar geométrico donde las presiones de poro son nulas, ¿no? Eso quiere decir que del nivel freático hacia abajo, aquí digamos, dado que está una distribución hidrostática, aumenta las presiones y se asume que en el lado del suelo, que sigue estando a la izquierda, todo lo que está sobre el nivel freático está húmedo. Por lo tanto, se caracteriza por un peso específico húmedo gamma T. Y todo lo que está abajo está saturado. Ahora, si uno hace el análisis formal de esto, no lo voy a hacer, digamos, por tiempo,
lo que ocurre es que justo en esa zona donde está el nivel freático ocurre un cambio de la pendiente de la distribución de esfuerzo, ¿no? Sobre sobre esa línea azul, eh, el peso del suelo se considera peso específico húmedo y bajo se considera peso específico saturado, o sea, perdón, boyante, porque está saturado. Entonces, eso hace que la distribución de esfuerzo ya no sea triangular perfecta como en el caso anterior, sino que más bien se genera un quiebre ahí. Nuevamente aquí se considera que existe roce entre el suelo y el muro, un coeficiente, un ángulo de fricción de esa interfaz delta, y la expresión para poder establecer el empuje, que aquí no lo dibujé, pero es análogo al caso anterior, es la que aparece ahí. Un medio gamma, un medio, paréntesis, gamma t por h cuadrado, menos gamma t menos gamma boyante por h' cuadrado por k sub a, ¿no? Entonces, eso es la consecuencia de reducir un poco el nivel freático. Un caso, yo diría, más realista. Aquí nuevamente, como la distribución, como el agua está tanto a la derecha como a la izquierda del muro, el efecto del agua se cancela, ¿ya? No se considera en el análisis. Lo que sí hay que considerar en el muro es la supresión. Ahora no está hasta la superficie del muro, sino que está un poco más abajo, entonces la supresión es menor. Y para poder hacer el análisis de estabilidad solamente se considera el empuje del suelo, que hay una parte que está húmeda y una parte que está saturada. Esa distribución roja es la que hace que este sistema se desequilibre y tienda a moverse hacia la derecha. Si tienen dudas, me consultan. Y por último, estos son casos estáticos, digamos, sin flujo. Esta condición que aparece acá es más o menos parecida a la primera, con la diferencia de que ahora solamente el agua está en la parte del relleno. El relleno está a la izquierda, donde está el suelo. En la parte derecha no hay agua. O sea, hay una superficie que está libre, hay una, qué sé yo, hay más estructura y alguien puede circular por ahí sin problema. Entonces fíjense que ahora, por el hecho de que ya no tengo agua por la derecha, sino que solamente por la izquierda, además del empuje del suelo que está en rojo, esa distribución triangular, aparece una distribución asociada al agua. Y como yo sé de los cursos de fluido, digamos que eso es una distribución hidrostática, esa distribución hidrostática siempre se considera perpendicular a la superficie donde se está haciendo el cálculo. El muro en este caso tiene un espaldón que es recto, perfectamente recto, o sea, 90 grados desde la horizontal o perfectamente vertical. Eso quiere decir que el empuje del agua va a ser perfectamente horizontal, con una distribución que va a ser proporcional al peso específico del agua. Entonces, si yo quisiera calcular el empuje del agua, sería PW, un medio, gamma del agua, por... aquí me faltó la altura, h cuadrado, donde h es la altura de esto. ¿Sí? Fíjense que la expresión es exactamente análoga a lo que sería el empuje del suelo. El empuje del suelo es, ya lo vimos en la primera parte, un medio gamma boyante por h cuadrado, pero por k sub a. Una pregunta, perdón. Dígame, Rafael. ¿Por qué en el lado derecho no hay una distribución de presiones del suelo? Por ejemplo, en el caso de arriba. Por el lado derecho. ¿Sí? Lo que pasa es que el suelo en estos problemas está solamente a la izquierda, ¿ya? O sea, está el suelo a la izquierda y a la derecha imagínate que aquí, no sé, pues puede ser un muelle. ¿Solo agua? Los muelles no lo hacen así, pero supongo que es un muelle. Entonces, Ya, entonces, lo de la derecha es pura agua. claro, siempre hay agua a la derecha en los dos primeros casos, ¿ya? Imagínate que hay un Ya. bote ahí. Es solamente... Es para que conceptualmente ustedes entiendan en qué caso se considera o no el agua. En este caso también, en el primero, solamente agua a la derecha. ¿Ya? Son casos quizás poco realistas. Este es relativamente realista, podría ser. Podría ser que en una ciudad costera se dé una situación de este tipo. En muelles, en puertos antiguos, por ejemplo, la estructura de contención a veces son así de robusta, digamos, son bloques incluso.
y lo que está a la izquierda podría ser relleno. Entonces aquí, por ejemplo, yo puse un árbol, pero en realidad podría poner a lo mejor torres, grúas de un puerto, ¿ya? Que están operando y están cargando un barco a la derecha, por ejemplo. Entonces, si a la derecha yo tengo ¿cómo se llama eso? En puerto eso tiene un nombre técnico, pero imagínate que a la derecha tú tienes el mar, digamos. Entonces, si el nivel está ahí oscilando, en el relleno seguramente va a tener el mismo nivel, ¿ya? Entonces, esta sería como una situación más realista, parecida a lo que podría ocurrir en un puerto o en un muelle. Y esta condición que aparece acá sería como, yo diría, de las más comunes, donde tienes un nivel freático cerca de la superficie, lo podrías tener más abajo, ¿eh? Se resuelve igual que en el caso anterior. Con una doble distribución, una distribución quebrada para el caso del suelo y el agua, digamos, parte del nivel freático hacia abajo, ¿ya? Con la diferencia que aquí a la derecha no tienes nada, si podrías tener aquí una casa, no sé, cualquier otra estructura. ¿Sí? ¿Se entiende, Rafael? Sí, profe. Ya, buenísimo. Entonces, como les mencionaba, y con esto ya termino, para que hablemos un poco del control de mañana, el el empuje del agua PW se define como un medio peso específico del agua por la altura al cuadrado, y la del suelo se define de la misma forma, solo que se considera un peso específico boyante, y un coeficiente de empuje casual. Como el agua ejerce empujes de tipo hidrostático, eso quiere decir que el empuje horizontal en un punto es el mismo que el vertical, ¿sí? Eso es la definición de hidrostático. Eso es equivalente a decir que el coeficiente de empuje es igual a 1. Entonces, yo aquí esta expresión la podría multiplicar por 1 y decir que un coeficiente de empuje 1 es el que caracteriza el agua, y podría dejar ambas expresiones exactamente iguales, ¿no? En el caso del suelo, el caso A generalmente es menor que 1, lo cual quiere decir que el empuje horizontal es menor que el vertical, distinto al agua. El pasivo pasa al revés, casi siempre el coeficiente de empuje pasivo no sé si muchas veces, pero es mayor que 1, eso quiere decir que el horizontal es mayor que el vertical. ¿Ya? Entonces ambas expresiones son análogas. Si yo quisiera calcular, hacer un análisis de estabilidad de este sistema, de este muro, tendría que considerar el empuje del suelo, el empuje del agua. Aquí no hay subpresión, porque no está sumergido el muro, y tendría que considerar la resistencia en la base, que me dé ese ancho pequeñito, ¿ya? Entonces esas situaciones son, diría yo, de las más comunes que uno se encuentra cuando tiene agua en condición estática. Ya tiene, o sea, todo sumergido, parcialmente sumergido o agua por un solo lado. Después los otros problemas más realistas que uno también analiza son aquellos que tienen flujo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? No sé si tienen más dudas con respecto a los temas que vimos el día de hoy. Ya, entonces, vamos a dejar hasta acá la grabación. Si se la voy a subir naturalmente, la subo a YouTube y además les dejo el link disponible en cursos. Y vamos a ver unos temas un poco más domésticos de esta clase. Así que, bueno, que estén muy bien a todos los que lo van a ver después, y nos vemos en la próxima clase.